Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y en esta oportunidad es un grandísimo privilegio comentar para ustedes la lección número 8, titulada Libre Albedrío, Amor y Providencia Divina. ¿Cómo podemos nosotros armonizar? ¿Cómo podemos entender en un marco teórico coherente que permita la construcción teológica y, más importante aún, la aplicación de la Biblia para el día a día de nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros armonizar la realidad de la presciencia divina, de la providencia de Dios, con el libre albedrío humano, con la capacidad humana y de las criaturas del universo para elegir y ser moralmente responsables en el contexto de la existencia de un Dios que sabe todas las cosas y que al mismo tiempo nos concede libertad? ¿Cómo podemos armonizar estos conceptos? De eso se trata nuestro comentario en esta oportunidad. Así que vamos, con la ayuda de Dios, a orar, y antes de orar, para introducirnos a nuestros textos bíblicos, solo queremos recordar nuestros dos complementos. El enlace de descarga de nuestro complemento número 1, el bosquejo escrito, donde se ha sintetizado y resumido las principales ideas de este comentario. Ese enlace de descarga quedará escrito en la descripción de este video y en los comentarios del mismo. También nuestro segundo complemento es reunirnos en vivo el sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela, a través de este canal, para estudiar juntos los textos bíblicos, refrescando así las ideas, sintetizando y así permitiendo el compartir posteriormente en nuestras clases de escuela sabática. Muy bien, mis amigos, vamos entonces en el nombre del Señor a orar y de inmediato comentamos nuestros textos bíblicos. Oramos juntos. Nuestro Padre, bendito y santo Señor, es en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, que venimos delante de ti para pedirte, por favor, Padre bueno, que nos muestres tu santo y bendito amor a través de Cristo, contemplándole para así ser transformados a su imagen y semejanza. Danos tu espíritu para así, Señor, poder contemplar con esperanza las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a entenderlas, a interpretarlas correctamente, Señor. Te lo pedimos, Santísimo Dios, en el nombre bendito de Cristo, el Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a comenzar con un texto bíblico que puede ayudarnos muchísimo a entender los conceptos fundamentales que constituyen la revelación de Dios en relación con su creación, con todo lo que ha creado. ¿Ok? En estos conceptos nosotros vamos a trabajar con ayuda de este texto bíblico la idea número 1 de la providencia divina. ¿Qué cosa es providencia divina? La palabra providencia proviene del latín providere, que significa ¿qué cosa? Significa literalmente ver antes. En otras palabras, pro quiere decir ante, delante o antes, y la palabra videre quiere decir ver, en el sentido no solamente de percibir con la vista, sino en el sentido de conducir hacia un fin deseado. Como el verbo videre, por ejemplo, de ver, se utiliza, por ejemplo, cuando se le llama a una persona que es el supervisor. Él no solamente está allí para percibir con su vista, sino para que viendo pueda asegurarse de que las cosas
salgan con respecto a un fin deseado. ¿Ok? Entonces, providencia significa la capacidad divina de ver y conducir hacia un fin antes de que las cosas sucedan. Dios conoce todas las cosas antes de que sucedan. Y eso es absolutamente claro en las Sagradas Escrituras. Una de las pruebas, por ejemplo, que Dios muestra en su disputa a través de los profetas con el pueblo de Israel, cuando este pueblo iba a idolatrar dioses no verdaderos, dioses paganos, una de las pruebas magníficas de que la única divinidad existente es el Dios bíblico, una de las pruebas que Dios les da a través de los profetas al pueblo de Israel es que este Dios es el único que puede anunciar las cosas desde un principio como van a ocurrir. Decidme, por ejemplo, decía el Señor a los profetas, ¿quién de vuestros dioses puede decirles lo que ha de acontecer? Díganme, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Por qué no podían decir? Porque no son dioses. En otras palabras, una de las pruebas de que Dios, el Dios bíblico, es Dios verdadero, es que conoce el fin desde el principio. Le llamamos a esto presciencia, omnisapiencia, le llamamos providencia. Dios conoce de antemano y dirige su accionar en el mundo para conducirlo hacia un fin deseado por Dios. Providencia. Bien. Sin embargo, tenemos otro concepto, y es el concepto de libre albedrío. ¿Existe verdaderamente el libre albedrío? ¿Es una realidad bíblica, teológica, experimentable en la realidad? ¿Existe el libre albedrío? Absolutamente sí. De hecho, toda la Escritura está escrita sobre la premisa de que el libre albedrío sea una realidad ejecutable, experimentable, ejercida y en capacidad de acción del ser humano. Ejemplo, cuando Dios en Deuteronomio llama al pueblo y les dice, pueblo, mira, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige o escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pregunta, ¿está ese llamado construido sobre la premisa de que el libre albedrío exista? Absolutamente. Si el libre albedrío no existiese, sino que todo estuviese predeterminado por Dios, entonces la Escritura en estos llamados estaría siendo escrita en un lenguaje profundamente engañoso. Por ejemplo, ¿qué decir sobre la invitación a elegir el destino del pueblo a través del patriarca Josué, cuando le dice al pueblo, escogeos pues a quién servís, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Esos llamados, por ejemplo, vez tras vez, por ejemplo, Hebreos capítulo número 3, versículos 7 y 8, que es una cita del Salmo 95. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Son llamados, y podemos decirlo, todos los llamados de la Escritura, todas las invitaciones de la Escritura, todo el plan de la salvación. Por ejemplo, Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirar y vivir, mirar y ceder ante la cruz de Cristo levantado es lo que constituye el fundamento del plan de la salvación. Pregunto, ¿esto fuese posible si no existiese el libre albedrío? ¿Fuese posible estos llamados continuos, constantes, paradigmáticos en toda la Biblia
que se hacen al individuo y a su conciencia no pudiesen existir si la Biblia no enseñase que existe el libre albedrío. La capacidad de la criatura consciente e inteligente de elegir, de decidir, de responder con responsabilidad moral delante de la gracia de Dios que invita y llama. Si esto no existe, sino que por otro lado, la imagen correcta de la Escritura es la de un Dios que todo lo ha predeterminado y que su preconocimiento no solamente se anticipa a los hechos, sino que voluntariamente y directamente influye sobre el universo para que todo lo que Él desee se cumpla finalmente y siempre. Entonces, esta predeterminación, ¿cómo podría estar en armonía con los constantes llamados e invitaciones de Dios a través de la Escritura para que la conciencia individual o del pueblo respondan acertadamente ante la gracia divina que invita? A ver, ¿cuál sería la forma de armonizar esto? Bueno, si Dios en su soberanía ha predeterminado todas las cosas, entonces, ¿qué sería el llamado o invitación que Dios hace a través de las Escrituras? O, dirían los que sostienen que Dios ha predeterminado todas las cosas, o los llamados de invitación que se hacen a través de la Escritura, así como los llamados, por ejemplo, de un evangelista que llama e invita a la persona a aceptar a Cristo, son sencillamente las pruebas históricas que manifiestan quiénes han sido de los elegidos y quiénes han sido de los perdidos. En este sentido, la historia sencillamente es el desglose y desarrollo de la previa elección que ninguna de sus criaturas ha hecho, sino solo Dios que ha elegido. En este sentido, cuando se le hace un llamado para aceptar y decidir a Cristo a una criatura, sencillamente no se le está haciendo en verdad un llamado, solo se está poniendo el teatro histórico para que la decisión divina que ya fue tomada por la criatura se manifieste, creando la ilusión de que la criatura elige, pero en realidad solo es la manifestación histórica de una elección previa y no la elección consciente de una criatura libre. No podría ser libre, no podría ser verdadera elección. Entonces, si Dios predeterminó todas las cosas, el libre albedrío sencillamente es una ilusión, en primer lugar, y los llamados de invitación que hace Dios a través de la Escritura serían sencillamente un teatro histórico que lo que hace es certificar una decisión previa que ya fue tomada con anticipación a la criatura por el Dios que ha predeterminado todas las cosas. En este sentido, la historia sencillamente sería un guión, un teatro histórico que en realidad crea o da la ilusión de que decidimos, da la ilusión de que nosotros somos libres, pero en realidad ninguna criatura sería libre. Lo peor de esto sería que si Dios ha predeterminado todas las cosas, entonces finalmente cuando Dios hace juicio y ejerce su amor en el sentido de no continuar con la vida de quien lo ha rechazado, sino quitar la vida y darle a la criatura que ha manifestado no quererlo, sino rechazarlo. Cuando Dios hace juicio, entonces fíjate esto. Si Dios lo ha predeterminado, Dios estaría haciendo juicio de condenación sobre una criatura que nunca fue libre para decidir porque el Creador había decidido por ella, y al tomar la decisión ilusa, que sería un teatro histórico de la elección de la criatura, entonces Dios
por esa elección vindicada, que a su vez está vindicando su elección previa, Dios ejecuta juicio condenando a la criatura que él mismo decidió que decidiría contrariamente a su voluntad para luego condenarlo al juicio y darle muerte eterna, ya que el Creador decidió que la criatura ilusamente decidiera rechazarlo para luego condenarlo. Es una bestialidad la imagen y carácter de Dios que se ve en este sentido. Es una total distorsión del carácter divino. En este sentido, escucha bien, mi opinión personal es que si Dios es como el calvinismo lo ha enseñado, es decir, si Dios es quien ha predeterminado todas las cosas y cada decisión de las criaturas es en realidad una ilusión, porque toda decisión ya está previamente tomada por el Creador que ha predeterminado todas las cosas, condenando y, digamos, entregando muerte eterna a las criaturas que previamente Él ya decidió por ellas, esto sería exactamente una descripción satánica que ha pasado por una descripción divina. Pero en realidad sería la descripción de Satanás que ha pasado como descripción de Dios. Pero en realidad sería el mismo diablo siendo descrito, no Dios. Una cosa absolutamente degradada y tergiversada de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esto? A ver, vamos entonces a la Biblia. Romanos capítulo número 3. Romanos capítulo número 3 nos presenta esta tensión que es necesaria de armonizar entre la presciencia, providencia divina y el libre albedrío humano en el contexto del juicio. Juicio en donde es el mismo Dios que voluntariamente ha decidido ser juzgado. ¿Por quién? Si no hay nadie que sea superior o mayor que Él. Por el universo en concilio celestial a quien Dios ha decidido someterse en juicio. Y para eso el plan de salvación. El plan de salvación es la evidencia considerada en ese juicio celestial en el que Dios mismo ha decidido voluntariamente ser juzgado. ¿Dice eso en la Biblia? Absolutamente. Vamos a mirar lo que nos dice Romanos capítulo número 3, versículos 1 en adelante. El contexto de este versículo es, como ya veremos, la introducción de la pregunta acerca de la ventaja. ¿Tiene ventaja en realidad el pueblo de Israel? ¿Tiene ventaja en realidad aquel que se circuncida? Vamos a mirar en el contexto la respuesta del apóstol Pablo, que nos va a ayudar a discernir y a tener armonizados estos conceptos de presciencia o providencia divina con la libre elección o libre albedrío del ser humano. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, como ya lo hemos dicho antes, este adjetivo en realidad debe ser traducido como infieles, porque viene de la palabra apistos, que es la misma palabra que aquí se va a traducir como fidelidad, solo que en un sentido negativo aquí, ¿ok? Negativo, privativo, y aquí en un sentido positivo, ¿ok? Esto es pistis y esto es apistos. Quiere decir que hay que traducirlo conforme a la misma palabra en español también. Es decir, infieles y aquí infidelidad. ¿Ok? Como aquí se traduce fidelidad, entonces debe conservarse
la coherencia y traducir aquí también infidelidad y aquí infieles. ¿Ok? Leemos. Pues que, si algunos de ellos han sido infieles, su infidelidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Vamos a hacer una pausa aquí en la proyección y vamos a ver qué es lo que está planteando el apóstol Pablo en la Escritura. Ok, este es el punto. Dios escogió a Israel. Cuando Dios llamó a Abraham, el patriarca, a salir de Ur de los Caldeos, le dio un propósito. ¿Cuál era el propósito divino? Nada más y nada menos que ser bendición para todas las familias de la tierra. Ese era el propósito. En ti serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Cuando el apóstol Pablo interpreta ese propósito en Gálatas capítulo número 3, lo interpreta de esta manera. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham fue justificado de antemano, es decir, se le dio el evangelio de antemano, se le evangelizó de antemano porque Dios estaba previendo justificar de la misma manera las naciones del mundo, los gentiles. Quiere decir que el propósito del llamado de Abraham y lo que sucedió en su vida es que Dios quería bendecir el mundo a través de él y su simiente, que es Cristo. ¿Ok? Bien, este fue el propósito. Pregunto, ¿el pueblo de Israel alcanzó y cumplió ese propósito según lo que está descrito en los evangelios, en Hechos de los Apóstoles, en las epístolas y en el libro de Apocalipsis? ¿Se cumplió el propósito de que en y a través de Israel el mundo sería bendecido? No, no se cumplió el propósito. Sin embargo, la infidelidad del pueblo anuló la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su promesa. En otras palabras, la infidelidad del pueblo anuló el propósito de Dios de bendecir al mundo, propósito por el cual había Israel y Abraham sido llamados. No, no lo anuló. ¿Por qué? Porque en Cristo, la simiente de Abraham, Dios bendeciría al mundo. Quiere decir que Dios demostró que Él es fiel a pesar de la infidelidad histórica del pueblo. Bien, ¿qué es lo que aprendemos de aquí? La conclusión. Dios no deja de ser fiel aun si nosotros fuésemos infieles. Lo dice la Escritura. Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Ok, ahora mira esto. Mira lo que va a decir aquí. La respuesta del apóstol Pablo. La respuesta del apóstol Pablo ante la pregunta, ¿la infidelidad del pueblo hará nula la fidelidad de Dios? La respuesta del apóstol Pablo es, de ninguna manera. Ahora, ¿por qué? Mira por qué. De ninguna manera. Antes bien, atención, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué quiere decir eso? Ok, quiere decir esto. En el día del juicio final, juicio en el cual el principal juzgado es Dios mismo, que ha decidido voluntariamente en el gran contexto del conflicto de los siglos ponerse a sí mismo en lugar de ser juzgado, de ser inspeccionado, de ser evaluado en su carácter delante del concilio celestial con evidencia en el plan de la salvación. En ese día de juicio final, Dios, cuando sea juzgado, será mostrado como veraz. Él es verdadero. Él es fiel. Él es veraz. ¿Cuál es entonces la otra parte de que Dios sea siempre veraz, siempre fiel? Todo hombre será mostrado mentiroso.
Y aquí entonces se hace y se formula la siguiente pregunta. Porque si Dios es veraz y todo hombre al mismo tiempo es mentiroso, entonces el apóstol Pablo plantea la pregunta del versículo número 5. Mírala. Mira la pregunta del versículo número 5. Dice así, aquí está. Vamos a resaltarla. Dice lo siguiente. ¿Ok? Aquí está. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dice el versículo 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a interpretar esto. Ok. Si en el día del juicio final entonces Dios es hallado fiel, Dios es hallado veraz y al mismo tiempo todo hombre es hallado mentiroso, entonces la pregunta del apóstol Pablo es, ¿cómo es que Dios todavía puede condenar y juzgar al hombre pecador que ha sido demostrado infiel y mentiroso? ¿Cómo puede aún juzgarlo como infiel, mentiroso y condenarlo por tal si la mentira, la injusticia de este hombre pecador exaltó la justicia y la gloria de Dios? ¿Te das cuenta de la pregunta? ¿Por qué Dios aún puede juzgar al pecador como infiel y mentiroso si la mentira e injusticia de este pecador hizo resaltar la justicia, fidelidad y gloria del Creador? ¿Por qué todavía juzga y por qué todavía condena? Si lo que esta injusticia y mentira del hombre lo que hizo fue resaltar la fidelidad, la gracia, la gloria y la justicia de Dios, ¿por qué todavía el hombre es condenado? La única posible respuesta ante esta pregunta que el apóstol Pablo plantea aquí, la única posible respuesta es que la justicia de Dios, su fidelidad, su gloria, su gracia, no tenga nada que ver en responsabilidad moral sobre la injusticia, infidelidad y mentira del hombre pecador. En otras palabras, la única razón por la que Dios puede todavía juzgar al pecador como mentiroso, infiel e injusto, la única razón es porque Dios no ha tenido nada que ver en esta injusticia, en esta infidelidad o en esta mentira. Porque si el Creador predeterminó al pecador para que fuese injusto, infiel y mentiroso, ¿cómo lo va a juzgar si el pecador, al ser mentiroso, injusto e infiel, lo que estaría haciendo sería ejecutar la previa voluntad que el Creador decidió para que él fuese injusto, infiel y mentiroso? ¿Cómo lo puede juzgar? La única forma por la cual lo puede juzgar y aún ser considerado justo y fiel cuando Dios mismo sea juzgado es que el Creador no haya tenido nada que ver en la mentira, infidelidad e injusticia del pecador. Porque si el Creador tuvo que ver en la injusticia, infidelidad o mentira del pecador, entonces el Creador estaría utilizando el mal para su propio bien. De esta manera, el Creador sería
el originador del mal, que existiría al servicio de un Dios soberano que lo lleva a un propósito noble, utilizando el mal para un propósito noble. Si este mal es utilizado por el Creador para un propósito noble y el mismo Creador es el originador del mal, el mal deja de ser mal y el pecado deja de ser pecado, porque sería excusado en la excusa de tener un propósito al servicio final del Creador. ¿Te das cuenta? La única razón entonces por la que el Creador se ha puesto a sí mismo en juicio y ha decidido juzgar a sus criaturas, la única respuesta y la única posibilidad de que el Creador decida ser juzgado y decida juzgar a sus criaturas es que el Creador no sea en absoluto responsable de la maldad o el pecado, infidelidad, injusticia, mentira de ninguna de sus criaturas. El Creador no puede ser en absoluto responsable de estas cosas. La pregunta es, ¿y si el Creador no es en absoluto responsable de la maldad, pecado, mentira, infidelidad de sus criaturas, entonces ¿quién es responsable? Aquí entonces nace la necesidad lógica y teológica de que estas criaturas sean libres. Si las criaturas no son libres para decidir, entonces el Creador es el origen del mal. Pero si las criaturas son libres para decidir, entonces el Creador no es el originador del mal, sino que las criaturas, teniendo la posibilidad de elegir amar a Dios, también tenían la posibilidad de elegir rechazarlo, pervirtiendo así su propósito de vida. El libre albedrío, por tanto, es la única forma posible de librar al Creador de la responsabilidad de la existencia del mal en el mundo. Solo el libre albedrío puede responder la razón por la cual existe una rebelión satánica en el universo. Si el libre albedrío no existe, entonces Satanás fue creado para ser malo y así el Creador sería el responsable de Satanás. Pero si el libre albedrío existe, Satanás fue creado para conocer el amor de Dios, que incluye la posibilidad de rechazarlo, pervirtiendo así el propósito de su creación. Por tanto, mis amigos, el libre albedrío es necesario para darle sentido a la historia de la rebelión y manifestar la justicia de Dios en el contexto del gran conflicto de los siglos. Por esa razón, la mensajera del Señor, Elena de White, ha versado y ha hablado sobre el libre albedrío como la razón por la cual el mal existe en el universo. Porque se ha pervertido la libertad que existe sobre la posibilidad de que hubiese libertad para elegir lo bueno o lo malo. ¿Y por qué el Creador ha colocado esa libertad a sus criaturas, aún sabiendo lo peligroso que esta libertad podía llegar a ser? La razón por la que el Creador ha decidido darle a sus criaturas libertad para elegir es porque solamente sobre la existencia de esta libertad podía existir el verdadero amor. Amor implica tener capacidad de elección. Si no se puede elegir, no se puede amar. Y el Creador nos ha creado para amar y ser amados, y esto hacía necesario construir la posibilidad de amar sobre la posibilidad
de elegir, que incluye poder elegir bien o poder elegir mal. Entonces aquí nosotros vemos algo muy, muy interesante. La Escritura nos dice que Dios es todopoderoso. ¿Dice la Escritura eso? Sí. Vamos entonces a mirarlo. Vamos a ir a la Escritura donde se nos dice que el Creador es todopoderoso. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo número 11, desde el versículo número 15 en adelante, tenemos el toque o el sonido de la séptima trompeta, es decir, del séptimo ángel que toca la séptima trompeta del Apocalipsis. Que cuando es tocada, el universo se postra delante del Creador porque ha comenzado su juicio. Juicio que termina en la vindicación del carácter de Dios y en la recepción del reino eterno de parte de Cristo, que lo recibe de parte del Padre. ¿Ok? Entonces, cuando se toca la séptima trompeta, mira lo que dice el universo postrado, el concilio celestial postrado delante del Señor. Mira lo que dice. Aquí está el contexto, Apocalipsis 11, versículo 15 en adelante, y leemos el 17. Dice así, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, Pantocrátor, Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Nota esto. Quiere decir entonces, según lo que nos dice aquí, el concilio celestial postrado en adoración, cuando el juicio inicia, nos dice que Dios es todopoderoso. ¿Qué significa que Dios sea todopoderoso? Que para Él todas las cosas son posibles. ¿Los dice la Biblia? Sí. Mira cómo lo dice la Biblia. Mateo capítulo número 19 y el versículo número 26. Dice así Jesús, reflejando el carácter de su Padre Celestial. Dice así: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Para Dios todo es qué cosa? Todo es posible. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer desde el punto de vista de su poder y soberanía? No, no hay nada que Dios no pueda hacer desde el punto de vista de su poder y su soberanía. Él puede hacer todas las cosas. Ejemplo, si Dios quiere, con su poder y soberanía, si Dios quiere destruir todo el universo y volverlo a comenzar, borrando la memoria de los seres angelicales que había creado y que presenciaron la rebelión de Satanás, destruyendo a Satanás y borrando la memoria de los ángeles que presenciaron eso y volviendo a comenzar, ¿puede hacerlo? Sí, desde el punto de vista de su soberanía y eterno poder, puede hacer lo que quiera. Pero ¿sería conforme a su carácter eterno y santo el actuar de esa manera? No, no sería conforme a su eterno carácter santo. Entonces, ¿puede o no puede? Puede, pero ha decidido no hacerlo. En este sentido de poder, pero ha decidido no hacerlo, nosotros encontramos lo que significa esos no puede que nosotros encontramos en la Escritura. Por ejemplo, vamos a mirar aquí lo siguiente. Mateo capítulo número 26 y vamos a leer el versículo 39. Por ejemplo, mira lo que dice la Escritura aquí. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos a hablar un momento sobre esto. A ver,
Desde el punto de vista de su eterno poder y soberanía, ¿Dios podía salvar al mundo sin necesidad de la cruz? Sí, sí puede. Pero no sería conforme a su carácter. ¿Por qué? Porque Dios estaría salvando al mundo a pesar del pecado, sin hacer nada en relación con el pecado, porque sin cruz el pecado no estaría siendo tratado. Así que Dios puede en su soberanía y poder decidir salvar al mundo sin cruz y sin tratar el problema del pecado. Sí, sí puede hacerlo. ¿Pero sería conforme a su carácter santo y eterno? No, no sería conforme a su carácter santo. Entonces, aún pudiendo, ha decidido no actuar de esa forma. Y aquí nosotros encontramos que Dios no puede, entre comillas, porque sí puede hacerlo, pero ha decidido no hacerlo, no puede salvar al mundo sin tratar con el problema del pecado que se trató en la cruz. Por tanto, aunque Cristo pida que si es posible pasar de él esta copa, en el pacto eterno y concilio de paz se había decidido y jurado que el Hijo asumiría el lugar del culpable pecador para que en su cuerpo Dios condenara el pecado y habiendo tratado el pecado, entonces poder salvar a los que por la fe en Cristo se convierten de la transgresión de la ley. Ley que es un trasunto del carácter de Dios y que queda así vindicada en la cruz del Calvario como eterna y santa. Pues Dios decidió actuar en conformidad con su ley, trasunto de su carácter, salvando al pecador, tratando con el problema del pecado en Cristo, para que el creyente pecador pueda ser tratado como Cristo merecía ser tratado, es decir, con vida. Quiere decir que esta soberanía, este eterno poder todopoderoso, ha decidido someterse y ser arropada por la demostración del carácter del Dios Santo, que es amor, misericordia y verdad. El amor envuelve la soberanía y poder divinos para que Dios ejerza su poder, su soberanía y su acción en el mundo en el contexto del amor que es su carácter. Amor que no puede exigirse de manera obligatoria ni programarse en sus criaturas para que sean programados para responder con amor al amor de Dios. Porque si se exige obligatoriamente o se programa para que respondan con amor al amor divino, no sería amor verdadero, porque no sería libre, sería programado. Por esa razón, nosotros encontramos en la Escritura el siguiente mandamiento. Vamos allá. Deuteronomio capítulo 6, versículo número 4 en adelante. Escucha lo que dice la palabra. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La gran Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La Shema, el gran mandamiento de la Torá. Y amarás, mira lo que incluye, escucha esto. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. A ver,
¿El amor puede ser exigido obligatoriamente? No. ¿Y por qué aquí tenemos un mandamiento que su mandato o su imperativo es amar? Lo que nosotros vamos a encontrar, si nosotros seguimos leyendo el libro de Deuteronomio hasta el final de sus páginas, es que en el capítulo número 30, mejor dicho, en el 29 y en el 30, Dios mismo reconoce que en el corazón humano puede haber un brote de raíz de amargura que pueda rechazar su amor. Y entonces la única forma de que este mandamiento se cumpla es que Dios ame primero y este amor circuncide, constriña el corazón del que ve, percibe y experimenta ese amor de Dios, para que al amarle, cumpliendo el mandamiento, sea sencillamente la respuesta acertada de la criatura ante el amor divino desplegado en primer lugar y por iniciativa. En otras palabras, nosotros lo amamos a Él, ¿por qué? ¿Porque Él nos lo manda? No. No lo amamos a Él porque Él nos lo manda. Lo amamos porque en Cristo Jesús Él fue fiel y nos amó primero y nos ha dado su Espíritu que ha derramado el amor en el corazón para que le amemos cumpliendo el mandamiento. De tal manera que cuando una criatura lo ama porque Él nos amó primero. Pero cuando una criatura no lo ama porque lo ha rechazado sin causa. Ha decidido oponerse, ha tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, ha pisoteado la manifestación de amor más grande del universo, que es Dios en Cristo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sino reconciliándolos consigo mismo. De eso se trata, mis amigos, de eso se trata. Y así es que nosotros podemos ver la armonía entre la providencia divina, el preconocimiento, la dirección de Dios y el libre albedrío humano. ¿Cómo podemos nosotros ver estas dos cosas? Vamos nosotros a mirar aquí un último texto que nos va a ayudar a entender esto. Providencia y libre albedrío. Mira lo que dice aquí Efesios capítulo número 1. Versículo número 3 en adelante. Es un texto glorioso. Este es el texto clásico que profundiza en estos misterios de la providencia, de la predestinación, del amor, del libre albedrío. Es una cosa gloriosa. Mira lo que dice aquí. Efesios capítulo número 1, versículo 3 en adelante. Leamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, nota la palabra, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es este beneplácito que se propuso de antemano en sí mismo? Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mira esto. Aquí Dios tiene un propósito, un beneplácito que se propuso en sí mismo de antemano. Eso es providencia.
¿Ok? Dios tiene un deseo providencial y hacia ese deseo actúa, hacia allá va. ¿Cuál es ese deseo providencial al que todo apunta? Es la exaltación. El verbo en griego que aparece aquí en Efesios capítulo número 1, versículo número 10, de reunir en Cristo todas las cosas. Ese verbo significa que Cristo ha sido puesto por cabeza del universo. Ha sido puesto por cabeza de todas las cosas y Dios ha reunido las cosas del cielo y la tierra en Cristo. En otras palabras, Dios ha querido, y esta es su providencia final e ideal, Dios ha querido exaltar a su Hijo Jesucristo por cabeza de todas las cosas que existen. Todo ha sido diseñado con el propósito final de exaltar a Cristo como cabeza de todas las cosas, de los cielos y de la tierra. Y este es el propósito al cual todas las cosas apuntan. Todas las cosas. Ahora bien, cuando este propósito finalmente se cumpla, habrá algunos que exalten a Cristo y doblen sus rodillas delante de Cristo por amor, mientras que otros se arrodillen y se postren delante de Cristo en reconocimiento de que ha sido justo en el caso perdido de ellos, los perdidos. En otras palabras, delante de Cristo toda rodilla se doblará, sea rodilla salva o rodilla perdida. Las rodillas salvas se postrarán en amor y gratitud. Las rodillas perdidas se postrarán reconociendo que Dios fue justo aun cuando perdieron sus almas, cuando perdieron sus vidas. De manera que este propósito general, providencial e ideal de Dios finalmente se va a cumplir. Toda criatura postrándose ante Cristo, incluyendo a Satanás, doblará rodillas reconociendo que Dios en Cristo es bueno, es justo, es santo y es fiel. Toda rodilla lo reconocerá. Salvos y perdidos, todos los reconocerán. Así que este propósito e ideal de Dios finalmente será cumplido. Su providencia será finalmente cumplida. En esta providencia divina, ¿qué significa la predestinación? Ok, la predestinación de la que habla la Biblia aquí en Efesios capítulo número 1 no es una previa decisión de Dios de quiénes se salvan y quiénes se pierden. En el contexto de Efesios capítulo número 1, todos fueron predestinados antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de la voluntad de Dios, para que no interviniera aquí la historia del ser humano alguno. ¿Ok? Todos han sido predestinados para que en Cristo fuesen aceptos y adoptados como hijos e hijas de Dios. Todos fueron predestinados para ese propósito. ¿Qué significa aquí predestinar? La palabra griega prohorizo significa poner el horizonte delante, poner delante el horizonte. En otras palabras, poner una meta adelante. Ahora escucha. Dios entonces señaló esta como la meta de todas sus criaturas humanas, ser adoptados y aceptados en Cristo como hijos e hijas amadas de Dios. ¿Ok? Dios puso esta meta. Este poner de meta delante de ellos quiere decir que Dios fuerza a las criaturas humanas individuales para que esta meta se cumpla. No las fuerza. Toda criatura humana tiene todo el favor del cielo, tiene la bendición de Cristo, la representación de Cristo como ministro, sacerdote y representante humano, garante delante
de Dios por cada uno de nosotros. Toda persona tiene la influencia del Espíritu Santo que llama, que atrae, que convence, que se mueve. Toda persona tiene el ministerio de los ángeles enviados para alertar, para llamar la atención, para atraer y advertir con gemidos indecibles para que vengan a la gracia de Cristo. Toda persona tiene todo eso. Significa que toda persona procederá acertadamente cediendo a esta gracia que atrae, que llama y que ha sido universalmente dada a los hombres. No toda persona va a ceder. ¿Pero por qué algunas no cederán? Porque respetando su libre elección, Dios ha decidido no forzar el amor, sino que ha dado todas estas gracias y ha manifestado todo el amor para que toda esta gracia y todo este amor produzcan amor en quien lo contempla y lo percibe. Si esta gracia, si esta manifestación de amor no produce amor en el corazón de la criatura humana, nada lo hará. Porque el amor no es forzado, es libremente ofrecido y solo el amor produce amor. Dios anhela que lo amemos, anhela que le sirvamos y lo ha dejado allí para que sea la respuesta nuestra ante un amor eterno e infinito que llama con gemidos indecibles más fervientes que una madre advirtiendo a su hijo perdido. En este sentido, Dios tiene que obrar de manera providencial, respetando el libre albedrío de las criaturas humanas, corrigiendo, ayudando, moldeando, trayendo a su final cumplimiento todas las cosas para exaltar a Cristo. Sea una aceptación voluntaria y amorosa de la exaltación de Cristo o un reconocimiento de su justicia y amor a pesar de la perdición de los perdidos. Dios, en tanto, mueve cada pieza del universo respetando la libre decisión y el libre albedrío de sus criaturas, pero finalmente llevándolos a este final cumplimiento providencial de exaltar a Cristo sobre todas las cosas para que el Creador sea conocido como justo, verdadero y amoroso. Habiendo dicho esto y esperando que estas cosas hayan por lo menos hayan sido expuestas para incentivar más y más el estudio, para buscar y conocer más a Dios y que estas cosas hayan edificado tu vida, nos despedimos diciéndote, nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.